Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, permitirme agradecer a la universidad por la amable invitación para estar aquí con vosotros y también a la Oficina Española de Patentes y Marcas para discutir temas tan interesantes como la propiedad intelectual y, en este caso más concreto, la reforma del derecho de marcas de la Unión Europea. A mí me gustaría empezar por enseñaros lo que pueden ver en la foto es la agencia responsable por el registro de marcas y de dibujos y modelos en la Unión Europea. El sistema comunitario de marcas se ha creado por un reglamento comunitario, número 40 de 1994, que ha creado dos cosas a la vez. La primera ha sido la marca comunitaria, una marca que protege todo el territorio de la Unión Europea. Y la segunda cosa que ha creado ha sido la Oficina de Armonización en el Mercado Interior, que es lo que pueden ver en esta foto. Es una agencia descentralizada de la Unión Europea, de entre 40 agencias descentralizadas que existen en la Unión Europea. Tiene su sede en Alicante. Ha empezado a trabajar en 1996. Era una oficina mucho más pequeña y Alberto aquí lo podrá comprobar porque ha sido su primer vicepresidente, tenía sede en el centro de Alicante, en un edificio, y como podéis ver, la oficina ha crecido bastante desde 1996. No ha crecido solo en tamaño, la verdad es que esta foto ya está desactualizada, porque se están construyendo otros edificios y en breve estará desactualizada, como algunos de vosotros sabéis. Pero la verdad es que desde 1996 la oficina ha recibido nuevas competencias. Ha recibido una nueva competencia en términos de derechos de propiedad intelectual, la competencia de registrar dibujos o modelos comunitarios en 2003, pero ha recibido también otras competencias en el marco del Observatorio sobre las vulneraciones de la propiedad intelectual y también en áreas de cooperación internacional en nombre de la Comisión Europea, de que hablaré en un segundo. Es así la más grande agencia de la Unión Europea, de las 40 que existen. Tienen cerca de 1.500 personas trabajando, 1.500 compañeros de todas nacionalidades. Como Alberto ha dicho, yo soy portugués y por eso os pido desde ya paciencia, alguna tolerancia para con mi castellano, y si no entendéis algo, por favor, decírmelo, yo intentaré explicar mejor. Y tiene un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros. Esto quiere decir que somos básicamente una pyme comparados con la Organización Europea de Patentes, que es mucho más grande, pero somos también más jóvenes que la Organización Europea de Patentes. Tenemos cerca de 20-21 años, mientras la Organización Europea de Patentes es del final de la década de 70, del ciclo, 40 años del siglo pasado. Bueno, como he mencionado, la OAMI se ha llamado OAMI hasta el 22 de marzo de 2016. Me voy a seguir refiriendo a esta agencia por ahora como OAMI. Es responsable entonces por el registro unitario de la marca comunitaria. Se pueden presentar estas solicitudes en todos los idiomas de la Unión Europea. Trabajamos en 23 idiomas. Y esta marca protege todo el territorio de la Unión Europea, 28 Estados miembros, hasta ahora serán probablemente 27 a partir de 2019 con la salida de Reino Unido. Es un derecho exclusivo, evidentemente, y para solicitar una marca comunitaria basta con pagar una tasa solo, un procedimiento junto de la Oficina de Armonización en el Mercado Interior. Las marcas, como las marcas nacionales, la marca comunitaria tiene una validez de 10 años, pero se puede renovar para siempre. Puedes renovar una marca desde que pagues la tasa de renovación por tantos periodos como se deseen. La mayoría de las solicitudes de marca comunitaria, un poquito al contrario, de forma diferente de lo que pasa en la Organización Europea de Patentes, 75% son originarias en los Estados miembros de la Unión Europea, siendo Alemania el primer país en términos de solicitudes, lo que es también normal y lógico una vez que es la primera potencia industrial y también comercial en Europa. El primer país de fuera de la Unión Europea
responsable por las solicitudes de marca comunitaria es Estados Unidos, un poquito también en la línea de lo que pasa en Múnich. Es importante mencionar que este sistema comunitario coexiste en paralelo con un sistema nacional de marcas, por lo que es posible pedir el registro, solicitar una marca en cada uno de los países de la Unión Europea. En España, la Oficina Española de Patentes de Marcas es la entidad nacional responsable por el registro de marca nacional. La gran diferencia es que la marca nacional tiene, evidentemente, una cobertura nacional de la protección, mientras la marca comunitaria tiene una protección unitaria de todo el territorio de la Unión Europea. Se puede tener a la vez una marca comunitaria y una marca nacional, no hay ningún problema. Todo depende de la estrategia de las empresas, lo que la empresa tenga por estrategia en términos de sus negocios. Y nosotros, evidentemente, a nivel de la OAMI, lo que queremos es dar las máximas posibilidades, las máximas opciones a los usuarios y a las empresas de utilizar la marca comunitaria o la marca nacional. Para eso hay programas de cooperación que se han desarrollado en los últimos 7 años de forma bastante intensa entre la Oficina Europea y las oficinas nacionales, con el objetivo de mejorar el sistema de marcas para los usuarios, tener un sistema más simple, simplificado, tener mayor seguridad jurídica, pero también mayor previsibilidad de las solicitudes que se presentan en las oficinas nacionales o en la oficina de la Unión Europea. Porque evidentemente en Europa hay un sistema bastante armonizado de marcas. Hay un reglamento comunitario que he mencionado, el reglamento 4094, antes de ser cambiado en 2016, pero hay también una directiva que visa aproximar los derechos de marcas de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esto quiere decir que tenemos un cuerpo armonizado de ley de marcas en Europa. Pero la forma como se aplican estas leyes armonizadas aún es bastante diferente. A pesar de que esto está armonizado a un nivel regulativo o normativo, la forma como se aplican estas leyes, lo que llamamos la práctica, puede ser muy diferente. Un ejemplo, solicitudes de marcas que se presentan en color o en negro y blanco. Pueden tener un valor que les he dado por las oficinas nacionales o por la Oficina Europea que es diferente. Esto no es aceptable porque esto significa un mayor coste para los usuarios que tienen que tratar de forma diferente, sea entre las oficinas nacionales, sea también con la Oficina Europea. Pero también es perjudicial en términos de seguridad jurídica, porque cuando se tiene un bien registrado y una marca es como un bien de otra naturaleza, como un bien inmóvil, por ejemplo, es necesario saber exactamente qué tenemos en nuestra propiedad. Y para esto la Oficina Europea con las oficinas nacionales han desarrollado un conjunto de proyectos de cooperación que han visado aproximar estas prácticas que se practican en todas las oficinas en Europa. Esto para darles un poco la idea de que en Europa no hay solo un sistema comunitario y un sistema nacional, y los dos tienen que comunicar. Eso es uno de nuestros objetivos. De todo que vos voy a hablar en esta presentación, me quedaré contento al final si vosotros pueden retener la idea de que todo lo que nosotros hacemos en la Oficina Europea es para beneficio de los usuarios de marcas y de dibujos en este caso. Todo nuestro trabajo visa dar un producto de calidad, previsible, de forma simple y a un menor coste posible para los usuarios. Esto es nuestro gran objetivo. Como he mencionado, además de la marca comunitaria, la oficina ha recibido en 2003, por eso unos 7, 8 años después de su creación, su segunda competencia, la competencia de registrar dibujos o modelos comunitarios. Estos son los dos derechos de propiedad intelectual por los cuales somos responsables. Están regulados por un reglamento comunitario también separado del reglamento sobre la marca comunitaria, y es el reglamento número 6 de 2002 que ha entrado en vigor
en 2003. Lo mismo se aplica aquí que se aplica a la marca comunitaria. Una solicitud, una tasa es suficiente para solicitar un dibujo o modelo que cubre todo el territorio de la Unión Europea. El año pasado hemos recibido más de 130.000 solicitudes de marca comunitaria en la oficina. Ha sido un récord, porque desde su creación, casi siempre, cada año, con la excepción de los años de la crisis de 2001 y la crisis de 2008 o 2009, siempre las solicitudes se han incrementado. Y hemos recibido también más de 80.000 dibujos o modelos comunitarios en 2016. Pero también he dicho que la oficina ha recibido otro tipo de competencias y esto ha sido el reconocimiento del trabajo que la oficina ha hecho durante varios años. Hemos recibido una tercera competencia porque en 2009 la Comisión Europea ha creado este Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual. Y en 2012 este observatorio se ha transferido desde la Comisión Europea en Bruselas hasta Alicante, la oficina de mercado interior, como su tercera competencia. No significa que la oficina se ha transformado en una entidad policial, de policía económica, o que va persiguiendo evidentemente los infractores en la calle, donde se están vendiendo evidentemente material contrahecho. No, aquí el objetivo de la oficina es poder crear estudios, conocimiento sobre este fenómeno que pueda ser colocado al servicio de los decisores políticos que tienen que tomar medidas en esta área, que es un área bastante complicada. En este marco, el observatorio ha creado y ha estudiado bastante el fenómeno, primero, del valor de la propiedad intelectual en Europa, y vos puedo decir que las cifras son impresionantes. Si vos digo, por ejemplo, que cerca de 40% de todos los empleos en Europa están directa o indirectamente relacionados con la propiedad intelectual, que ser más de 30% de lo GDP, y esto ahora dice en español, la renta per cápita, ¿no? El Producto Interno Bruto, creado en Europa, está directo o directamente relacionado con las empresas que trabajan de forma intensiva la propiedad intelectual y que 90% del total de exportaciones en la Unión Europea está también asociado a las empresas que tratan de forma intensiva la propiedad intelectual. Esto ha sido importante para crear, en primer lugar, una imagen real a los decisores políticos sobre el impacto de la propiedad y la importancia de la propiedad intelectual en nuestra vida, en nuestra economía y en Europa. Pero también se han estudiado cuál es el impacto negativo de las infracciones de propiedad industrial en Europa. Y aquí estamos hablando, evidentemente, de cifras enormes, más de 200 billones de euros anuales, que representan, evidentemente, más que el Producto Interno Bruto de muchos países, mismo en Europa. Lo que es impresionante, nos da una idea de la dimensión del problema. Objetivo también del observatorio es desarrollar iniciativas para ayudar a innovadores, a creadores y empresas a proteger sus derechos de propiedad intelectual y a diseñar campañas de conciencialización pública sobre el valor de la propiedad intelectual y las consecuencias negativas de su vulneración. Además, la oficina también es responsable, por medio de la Directiva 28 de 2012, de gestionar una base de datos en la área de los derechos de autor. Se llama la base de datos sobre obras huérfanas. Pienso que es así que se dice en español. Obras que no se sabe quién es su autor y que están dispersas por los varios Estados miembros de la Unión Europea. Es una cuarta competencia que ha sido concedida, atribuida a la oficina también en 2012. Una quinta competencia que ha sido atribuida a la oficina, ahora más recientemente, es una competencia de cooperación internacional, además de la cooperación en el marco de la Unión Europea que he mencionado al inicio, cooperación internacional con países terceros, en nombre de la Comisión Europea. Aquí estamos hablando de programas financiados por el presupuesto
de la Unión Europea, no por el presupuesto de la oficina, y que tiene como objetivo a mejorar los sistemas de propiedad intelectual en diversas áreas del mundo que son importantes para las empresas europeas, que son áreas donde las empresas europeas y los usuarios europeos están haciendo negocios de forma diaria. En este marco, la oficina está implementando 4 proyectos, uno en China. Pienso que Alberto ha explicado muy bien y de forma detallada la importancia de China también en la área de la propiedad intelectual. Y si hablamos evidentemente de enforcement en China, solo esto es un enorme reto para la Unión Europea, pero también en el sudeste asiático, en los 10 países del sudeste asiático, en India, otro de los mayores mercados del mundo, y en Rusia. Todos estos proyectos, con la excepción de India, han terminado ya. India terminará el próximo año, pero la Comisión ya ha decidido atribuir a la oficina una nueva ola de programas en países terceros. Por eso, a partir del próximo año tendremos un otro programa en China. Esto es señal de la importancia de China para la Unión Europea en la área de la propiedad intelectual. Tendremos 2 programas en el sudeste asiático. El sudeste asiático es el tercero parcero comercial de la Unión Europea. Muchas veces imagino que no tenemos esta noción. Estos 10 países son el tercer mercado de la Unión Europea. Y tendremos por la primera vez un programa en América Latina que cubrirá potencialmente todos los países de América Latina y para lo cual nosotros contamos con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, bien como la Oficina Portuguesa de Propiedad Intelectual, para implementarmos conjuntamente este programa. Bueno, estas son, digamos, las 5 competencias que gestiona la Oficina de Armonización en el Mercado Interior, nombre por lo cual ha sido evidentemente conocida hasta el 22 de marzo de 2016. Entrando ahora en el tema más específico de la reforma del derecho de marcas, y en resumen, una vez que la oficina se ha creado en 94, ha empezado a trabajar en 96, tiene evidentemente una plantilla de 1.500 personas, tiene autonomía administrativa y financiera propia y administra o gestiona un conjunto de derechos de propiedad intelectual y otras competencias que no tienen que ver directamente con los registros de derechos de propiedad intelectual. A partir de 2010, la Comisión Europea ha lanzado la idea de reformar el reglamento comunitario de marcas, después, digamos, de casi 15 años de operación exitosa de este mismo reglamento. En ese tiempo hemos recibido cerca de 1 millón, desde 96 hasta 2010, 1 millón de solicitudes de marcas y 800.000 solicitudes de dibujos o modelos comunitarios. Pero desde los años 90 el mundo ha cambiado radicalmente. Si pensamos en tecnología, la oficina ha funcionado muy bien, pero la tecnología ha evolucionado, el mundo ha cambiado, jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se ha creado, y es bastante porque la oficina es el primer cliente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Casi mitad de los casos que trata el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son casos de marcas o de dibujos comunitarios. Esto ha generado un cuerpo de jurisprudencia importante que hay que tener en consideración cuando revisamos nuestra ley fundamental. Y en este marco la Comisión ha decidido lanzar la revisión de 3 instrumentos jurídicos que son, evidentemente, que constituyen el marco del sistema de marcas en Europa. Del reglamento comunitario, el reglamento 4094, de la directiva que aproxima las legislaciones nacionales de marcas, la directiva de 89, pero también del reglamento de tasas, que es el reglamento que determina los precios de nuestros productos, que es algo que también es definido por la Comisión y por los Estados miembros. Con esta diapositiva quiero daros una idea del calendario de este procedimiento de reforma del sistema de marcas. Se ha publicado la reforma, esto es, la verdad es que la Comisión lo ha propuesto en marzo de 2013 y la directiva y el reglamento
se han aprobado en diciembre de 2015. La directiva ha entrado en vigor en enero de 2016, el reglamento en marzo de 2016, 3 años después de la propuesta de la Comisión, que es un plazo normal en términos de procedimiento legislativo en la Unión Europea. No es lo más rápido, pero es lo que hay. 3 años, entre 2 y 3 años es bastante normal. Pero esto no significa que la reforma está concluida, porque el procedimiento legislativo de la Unión Europea prevé la necesidad de adopción de legislación secundaria o delegada. Y por eso, en el 1 de octubre de este mismo año, entrarán en vigor 2 reglamentos, digamos, secundarios. Un reglamento de ejecución y un reglamento delegado. El objetivo es detallar, precisar el contenido, el alcance de muchas de las normas que están contenidas en el reglamento de base que ha entrado en vigor en marzo de 2016. Significa que algunas disposiciones del reglamento de base aún no han entrado en vigor y algunas de las más importantes, de hecho, no han aún entrado en vigor. Entrarán solo en el día 1 de octubre de 2017. ¿Cuáles son los objetivos principales de la reforma, los objetivos que han sido enunciados por la Comisión Europea para promover esta reforma del sistema de marcas en Europa? En primer lugar, fomentar la innovación y el crecimiento económico, dotando el sistema de una mayor accesibilidad y eficiencia para las empresas europeas, y no solo, porque el sistema es abierto, evidentemente, a usuarios de todo el mundo, en términos de, en primer lugar, reducción de costes y de complejidad. Segundo lugar, mayor rapidez de los procedimientos. Tercer lugar, aumento de la previsibilidad y de la seguridad jurídica para los usuarios. Pero también proporcionar una base jurídica formal y garantizar una fuente sostenible de financiación para la cooperación con las oficinas nacionales procedente del presupuesto de la oficina. Esta cooperación con las oficinas nacionales, que he mencionado al inicio, pasa a tener una base jurídica específica, clara y propia en el reglamento, y la oficina puede gastar una parte de su presupuesto en esta cooperación, hasta 15%. Si son 200 millones nuestro presupuesto, potencialmente 30 millones de euros pueden ser gastados en cooperación con las oficinas nacionales cada año. Y esto es una oportunidad única. ¿Solo con las nacionales o también con las internacionales? Esta parte solo con las nacionales, pero también podemos cooperar con las internacionales. Pero esta parte, porque es el principal focus de la operación de la oficina. La reforma visa también armonizar determinados aspectos de gobernanza de la oficina con el Tratado de Lisboa, que ha entrado en vigor en 2008, y el enfoque común de la Unión Europea sobre las agencias descentralizadas. Bueno, como he dicho, el sistema se ha creado en los años 90, el mundo ha cambiado, la tecnología ha evolucionado muchísimo, hay que adaptar, mejorar y modernizar el marco jurídico y también ajustarlo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre marcas. Bueno, el primer cambio que me gustaría mencionar aquí es el cambio de nombre de la oficina. El primer nombre de la oficina ha sido Oficina de Armonización del Mercado Interior, o AMI, ha cambiado a Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, un nombre más abrangente en términos de propiedad intelectual. No voy a mencionar todos los cambios durante esta presentación porque no sería fácil hablar de todos en una hora. Por eso voy a hablar de los que pienso ser los más importantes para los usuarios. Y empezaré, en este caso, por los cambios en términos de formalidades y procedimientos de examen. Intentaré concluir si los objetivos iniciales se han cumplido con estos cambios o si no se han cumplido en otros casos. Bueno, primer cambio, el procedimiento de búsquedas y cartas de vigilancia fue simplificado y alejado de los plazos poco flexibles que dilataban el procedimiento de examen. Objetivo, reducir el procedimiento y dotar al sistema de mayor rapidez. Especialmente en relación a los informes de búsqueda, la reforma ha introducido un opt-in, en otras palabras, una autorización necesaria para recibir comunicaciones por email, correo electrónico, de una determinada parte. Así, la oficina solo enviará
los informes al solicitante cuando éste lo haya solicitado. ¿Por qué? En 1996 no habían bases de datos como tenemos hoy. Hoy toda esta información está contenida en bases de datos. La más grande base de datos del mundo de marcas se llama TMView. Lo pueden hacer un Google y ver qué es TMView. TMView es una base de datos que tiene más de 40 millones de marcas provenientes de más de 55 países, incluyendo todos los países de la Unión Europea, obviamente. Es gratuita, está disponible 24 horas todos los días del año y la pueden consultar en español, pero también en inglés, o en portugués, o en alemán, o en coreano, en árabe, porque Marruecos también hace parte. Y con esto, evidentemente, nos ha permitido desconectar un procedimiento que era necesario en los años 90, el procedimiento de búsquedas, donde el solicitante tendría que solicitar una búsqueda para saber si habían marcas o no parecidas o similares con la suya antes de presentar su solicitud. Así, esto ahora es parte automática del procedimiento. Cuando el solicitante pretende solicitar, le sale automáticamente de esta base de datos una búsqueda sobre su solicitud. Por esto, ya no es necesario tener este paso como obligatorio en el sistema. Y por esto se han podido recortar 3 meses al procedimiento del registro de una marca comunitaria. Esto es un ejemplo como en términos de procedimientos se han podido simplificar y mejorar el sistema de solicitudes de marca comunitaria. Pero la oficina, asimismo, tendrá o sigue teniendo la obligación de enviar cartas de vigilancia a los propietarios de marcas anteriores. No obstante, estos ahora pueden hacer un opt-out de este sistema. Si no están interesados en recibirlo, lo declaran que no están interesados y la oficina no lo envía. No queremos crear en el sistema conflictos de forma artificial. Queremos dar al solicitante la máxima información para que el solicitante decida si se quiere oponer a una marca, si quiere o no solicitar la marca que piensa solicitar, si quiere cambiar su solicitud. Pero queremos empower, y ahora necesito vuestra ayuda, dar a los solicitantes el poder, la capacidad del propio poder tomar sus decisiones. Todo esto a través de un sistema de información que es gratuito y que está disponible para todos los solicitantes. Otro cambio, es un ejemplo en términos de procedimientos, es que se amplían a los usuarios de los países del espacio económico europeo, son Noruega, Islandia y Liechtenstein, la capacidad de presentar solicitudes junto de la oficina de forma directa, no necesitan un representante, pero también de representar solicitantes de países terceros cerca de la oficina. Por eso pasan a tener los representantes de esos países las mismas capacidades y privilegios que tienen los representantes que están sediados, basados en la Unión Europea. ¿Por qué lo digo? Porque esto es la implementación de un acuerdo internacional que nunca se ha hecho a este nivel, porque el acuerdo del espacio económico europeo es de 1995. Nunca se ha implementado porque nunca, a este nivel, porque nunca se ha revisado los reglamentos. Se ha revisado, se ha aprovechado para implementar. Todo esto es recíproco. Naturalmente, un representante que está en un país de la Unión Europea puede tener los mismos privilegios en estos países. Y finalmente, otro cambio en términos de procedimientos y clasificación, que es un cambio bastante importante, tiene que ver con el famoso artículo 28.8, que es un artículo que habla de clasificación. La oficina ha tenido una práctica hasta 2012 en que consideraba que una solicitud utilizando el titular de la clase cubría todos los bienes y servicios que estaban dentro de esta clase. Naturalmente, esto crea conflictos jurídicos potenciales, incertidumbre. Los solicitantes están protegiendo más de lo que en realidad necesitan y están también a merced de otros titulares de marcas porque no están utilizando todos los bienes y productos que tienen protegidos. Y por eso pueden ser, evidentemente, iniciadas procedimientos de anulación sobre los bienes y servicios que no estaban siendo utilizados. El objetivo es que
cada solicitante tenga exactamente los bienes y servicios que quiere proteger para sus productos, para evitar conflictos, litigios en el futuro. Con esta disposición, todos los solicitantes que tenían todo el titular protegido han podido, durante un plazo de 6 meses, cambiar el ámbito de protección para sus marcas, han podido limitar en la medida en que han querido lo ámbito de protección de sus marcas, y hemos recibido, la verdad, 25.000 solicitudes durante 6 meses, lo que significa que la relevancia de la disposición, que evidentemente era algo que el mercado necesitaba para poder protegerse y tener más previsibilidad. Bueno, también se elimina, por ejemplo, la posibilidad de presentación de solicitudes en las oficinas nacionales. Hasta 2015 se podrían presentar en Madrid, en la Oficina Española de Patentes de Marcas, una solicitud de marca comunitaria. La misma explicación, años 90, no habían medios electrónicos de solicitud. Tendría el legislador que dar todas las posibilidades a los usuarios para obtener en sus solicitudes. No es necesario, evidentemente. La verdad es que nunca se han utilizado estas posibilidades en la realidad, y por eso la Internet nos ha ayudado también a eliminar lo que no es necesario. Bueno, funcionalidad. Un cambio importante en términos de motivos de denegación. El legislador extendió la prohibición sobre las marcas de forma, aquellos signos que consisten exclusivamente de otras características, como color, como olor, como sonido, que resulten de la propia naturaleza de los productos que son necesarios para la obtención de un resultado técnico o que añadan valor substancial. Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, un tema muy importante aquí en España, pasan también a ser reconocidos expresamente como un motivo absoluto y relativo de denegación en la oficina, algo que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo había dicho en varias sentencias. En términos de accesibilidad al sistema, se crea una nueva estructura de tasas, que es simplificada para las marcas de la Unión Europea. Hay un nuevo sistema de una tasa por clase, al contrario de las 3 clases por tasa que existían hasta 2016. Otra vez, el objetivo es ser claro y preciso. El usuario, si quiere utilizar su marca para otras clases, debe de pagar un valor adicional y protegerlo para otras clases. Pero claro, si le estábamos dando 3 clases por el precio de una, la tendencia ha sido que los usuarios han utilizado las 3, mismo que no lo necesitaban. Y eso evidentemente hay que cambiar. Por eso se han bajado ligeramente los precios de una clase y se ha reducido sustancialmente la tasa de renovación de una marca, la tasa que se paga al final de 10 años. Y se ha colocado al mismo nivel de la tasa de solicitud. Solicitar una marca y renovar una marca ahora cuesta el mismo, 850 euros para una clase, de forma electrónica. Pero nosotros tenemos 99% de solicitudes en forma electrónica. Estamos situados en Alicante, no en el centro de Europa. Normal que evidentemente los medios electrónicos sean los medios privilegiados. La tabla de la nueva estructura de tasas se ha incluido en el reglamento base, otra innovación. Antes estaba en un reglamento separado, y esto también ayuda a más grande previsibilidad y transparencia para el usuario, que puede tener acceso en un reglamento solo a toda esta información. Ha habido también cambios importantes en términos de la gobernanza de la oficina. El Consejo de Administración, que reúne los 28 Estados miembros de la Unión Europea, ha pasado a tener 2 representantes de la Comisión Europea con derecho de voto y también un representante del Parlamento Europeo, el órgano que representa la soberanía de los pueblos europeos. A partir de ahora, el Consejo de Administración tiene 31 miembros, 28, 1 por cada Estado miembro, 2 por la Comisión y 1 por el Parlamento. Y el Consejo de Administración pasa a tener también mucho más poder de decisión con la reforma. Esto tiene que ver también con el conjunto de competencias más importantes y más alargadas que tiene la oficina, que requiere un control de un punto de vista político también más, superior, digamos, a lo que tenía antes de la reforma.
Bueno, sobre la legislación secundaria o derivada que he mencionado al inicio, estos son todos los temas que se van a desarrollar a partir del 1 de octubre de 2017 y quería aquí mencionar algunos de ellos que me parecen importantes. El primero es, con la introducción de la reforma, se elimina el requisito de la representación gráfica para las marcas. Ya no es más, o no será, a partir del 1 de octubre, más obligatorio representar gráficamente una marca. Esto evidentemente es una revolución en términos del sistema, cambia totalmente. Antes solo se podría presentar una marca que tuviera una representación gráfica. A partir de ahora, no. Y podemos pensar en varios tipos de marcas que a partir de ahora se puedan presentar, que también hablaré de ellas en poco tiempo. Hay la introducción de marcas de certificación en la Unión Europea, algo que existía ya en muchos Estados miembros de la Unión Europea, pero no a nivel comunitario. Y se introduce a nivel comunitario la posibilidad de tener una marca de certificación, que certifica una determinada calidad de esa marca. Y en tercer lugar, hay cambios relacionados con también el registro, incluidos aspectos de protección de datos que son importantes en los días que corren. Si nos acordamos de temas como Wikileaks y todo esto, ha habido también la necesidad de proveer un nivel de protección de datos que es adecuado de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea. Sobre las marcas, la representación de las marcas, el legislador ha decidido suprimir la definición de marca de la Unión Europea, el requisito de representación gráfica, como he dicho. Esto permitirá que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible en este momento y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, sea precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Estos son criterios enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Ni todo el tipo de marcas no convencionales van a ser aceptadas, porque tenemos que trabajar con la tecnología que tenemos hoy, pero sabemos que mañana, en un año, 10, todo esto va a cambiar. Y cambiando, será necesario otra vez también ajustar la ley a esta realidad. La reforma también introduce un nuevo tipo de marca, como he dicho, la marca de certificación, que existe ya en algunos sistemas nacionales. Y estas marcas se diferencian de las marcas colectivas, en que estas últimas exigen que haya un titular cuyos miembros utilicen la marca como signo para productos o servicios procedentes del colectivo, mientras que la marca de certificación permite que una institución o organización que expida certificaciones autorice a los acogidos a su propio sistema que utilice esta marca de certificación en sus bienes, servicios o en otros productos. Bueno, por último, es probable que los actos de ejecución y los actos delegados que entran en vigor el 1 de octubre contengan medidas adicionales para agilizar los procedimientos ante la oficina y hacerlos también más transparentes, más minuciosos, más justos y más equitativos. Bueno, aquí con esta diapositiva pretendo que tengáis una idea de los distintos textos legislativos a la izquierda, los antiguos, y en qué se han convertido correspondientemente con la reforma. Tiene el reglamento de la marca comunitaria, que se ha convertido en reglamento de la marca de la Unión Europea, que es el vocabulario que se utiliza desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El reglamento de tasas, como he dicho, ha sido incorporado en el reglamento de la marca de la Unión Europea. El reglamento de ejecución se ha incorporado tanto en el reglamento de ejecución, el nuevo, como el reglamento delegado, que es una competencia que la Comisión tiene de aprobar actos delegados para desarrollar algunas disposiciones del reglamento de base. Y un reglamento que teníamos antes, que aún tenemos, pero va a desaparecer a partir del 1 de octubre, el reglamento interno de las salas de recurso, porque en la oficina tenemos dos instancias. La primera instancia son las instancias de examen, que examinan las solicitudes de marcas. Pero después hay la posibilidad de recurso para nuestras salas de recurso. Este reglamento se ha incluido
las disposiciones en el reglamento de base de la marca de la Unión Europea, pero también en el reglamento delegado. Todo esto, evidentemente, está disponible a partir del 1 de octubre con una versión codificada, que es algo que para los usuarios no es muy user-friendly, no es muy amigable, porque todas las cifras, los números, o casi todos, van a cambiar. Van a cambiar el número de reglamento, algunos de los artículos más importantes, pero esto sabemos que es un mal necesario. Aquí podéis ver cuáles son los temas, algunos de los temas que son tratados en cada uno de estos reglamentos de ejecución y delegado. Por ejemplo, en el reglamento de ejecución, contenido de la solicitud, requisitos, representación de las marcas de la Unión Europea, los pormenores relativos a la nueva marca de certificación se van a tratar en este reglamento. En el reglamento delegado se van a tratar temas como las normas de procedimiento para oposiciones, para anulaciones, para recursos, las comunicaciones, la prueba y cuestiones horizontales, y la organización de las salas de recurso, que como hemos visto, este reglamento se transfiere al reglamento delegado. Por eso hay una reorganización de los temas en estos tres nuevos textos jurídicos, que a partir de ahora son los textos jurídicos que vosotros debéis tener en consideración cuando, o antes de hacer, mejor antes de hacer una solicitud en la oficina en Alicante. Bueno, en general pienso que el impacto sobre el sistema es positivo, el impacto de la reforma, ya que los cambios hacen que el texto legal, así como los procedimientos ante la oficina, sean más sencillos, pero también más rápidos, más modernos por tecnología, más claros, más baratos, más previsibles y más fáciles de usar para los usuarios. Esto no voy a usar. Bueno, como he dicho, uno de los elementos más revolucionarios de esta reforma es la eliminación de la representación gráfica de marcas. Aquí podéis ver cuáles son los tipos de marcas, los 10 tipos en total que la oficina va a pasar a aceptar a partir del 1 de octubre de 2017, teniendo en cuenta todos los criterios que he mencionado antes. Son 10. Marca denominativa, figurativa, de forma, de color y sonora. Todos estos tipos de marcas ya son aceptables hoy en la oficina. Pero a partir del 1 de octubre vamos a pasar a aceptar marcas que son las que pueden ver en la segunda línea. Marcas de posición, marcas de padrón, ¿padrón o patrón? Patrón. Marcas de movimiento, tenía dudas por patrón. Marcas de multimedia y hologramas. Todas esas marcas se van a poder presentar en la oficina y se van a poder buscar en los sistemas de búsqueda de la oficina. Las características de cada una de estas categorías se encuentran claramente definidas por la ley, y ello con la intención doble de intensificar la certitud legal, así como de reducir el índice de deficiencias en formalidades y objeciones por motivos absolutos. Segunda área que he mencionado, la marca de certificación de la Unión Europea. A partir del 1 de octubre también la vamos a aceptar. El solicitante de una marca de certificación tiene que describirla como tal en su solicitud. Las normas de uso constituyen la esencia de las marcas de certificación. Estas deben contener en particular los productos y los servicios cubiertos por la marca de certificación. Sus características, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones, así como el procedimiento de comprobación de tales características y de supervisión del uso de la marca de certificación de la Unión por parte del organismo de certificación, que tiene evidentemente que certificar que esta marca está acogida a este sistema. Han de ser presentados estos certificados en el plazo de 2 meses después de la presentación de la marca de certificación de la Unión Europea. Por último, sobre este tema,
Me gustaría mencionar también las comunicaciones, porque nos lleva al tema de los cambios de tecnología, tanto las dirigidas a la oficina como en las emitidas por la misma. Han sido actualizadas en el reglamento con el fin de tener en cuenta los desarrollos en tecnología de información. En particular, se han eliminado las formas de comunicación que consideramos obsoletas. La entrega en persona no va a ser más posible a partir del día 1 de octubre y el depósito en el buzón postal de la oficina también no serán posibles más. Los medios electrónicos han sido definidos ampliamente, englobando de esta forma el fax y potencialmente a otros tipos de medios. El director ejecutivo, la autoridad máxima de la oficina, determinará las condiciones técnicas de dichos medios. Se han eliminado los otros medios técnicos de comunicación que engloba al fax de la realización de implementación. Es importante saber, sin embargo, que el objetivo de la oficina es la de una transposición paulativa hasta finalmente conseguir que la zona de usuarios de nuestro website sea el medio electrónico principal. En particular, esto entraña un alejamiento gradual al fax, que en mi opinión personal es del siglo XIX, pero en fin, hay que hacer estas cosas despacio y dejar evidentemente a los usuarios tiempo para ajustarse a estos cambios. Eso no quiere decir, eso lo vamos a dejar a partir de enero de 2018. Por eso entre octubre y enero será aún posible, pero lo dejaremos en enero. Y tendremos evidentemente la posibilidad de utilizarlo si los medios electrónicos sufren algún problema técnico. Siempre será posible utilizarlo como medida de contingencia, pero no queremos evidentemente promocionar su utilización. Hoy en día recibimos 1% de solicitudes por fax y 2% de renovaciones por fax. Pienso que no se justifica mantenerlo, pero tendremos evidentemente también campañas de comunicación para todos los usuarios en toda Europa informando sobre este cambio. Una pregunta, claro que sí. Si me permite. Nosotros tenemos el mismo debate en Múnich en este momento, pero tenemos un problema que es menor. El porcentaje de presentación en papel es mínimo, casi inexistente. Pero somos parte del Tratado de Armonización en Materia de Patentes que nos obliga a tener abierta la vía otra que la electrónica. Vosotros no tenéis en este momento ningún tratado internacional que os obligue a mantener una vía tradicional. Yo pienso que el sistema de Madrid prevé la posibilidad de mantenerlo, pero el legislador, muy bien, ha introducido en nuestro reglamento una cláusula en que se dice que el director ejecutivo, en el marco de los medios electrónicos, que puedes ver ahí, determinará cuáles son aceptables. O sea, hay una derogación de nuestra responsabilidad internacional por vía del reglamento. Y es ahí que el director ejecutivo va a enunciar, por ejemplo, medio electrónico, un correo electrónico, pero nosotros no aceptamos una marca que nos llegue por correo electrónico. Si envías un correo electrónico, no es aceptable. Si utilizas nuestro sistema de filing, sí. Ahí, el director ejecutivo puede excluir de los medios electrónicos aquellos que no serán aceptables a la oficina. Pero es algo propio del sistema comunitario, pienso. Nada. Muy bien. Me gustaría, por último, mencionar, si tengo tiempo. Sí. Vale, gracias. Un proyecto que en este marco hace sentido y es un proyecto que yo pienso que por la primera vez es lo único que conozco, donde una agencia de la Unión Europea trabaja juntamente con las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros, apoyándoles en el procedimiento interno y nacional de transposición de la directiva de marcas. Porque, como he dicho al inicio, se ha revisado el reglamento, pero también se ha revisado la directiva. No voy a entrar en los detalles de la directiva porque sé que tenéis una sesión más tarde sobre la directiva. Pero básicamente la directiva refleja los cambios que se han introducido en el reglamento. A propósito, se han hecho como efecto espejo para garantizar que hay armonización legislativa en el sistema. Una vez que es así, la oficina, después evidentemente de recibir el interés de algunos Estados miembros, ha decidido lanzar este proyecto que visa discutir con los Estados miembros antes de la entrada en vigor
o de la transposición de la directiva en los ordenamientos nacionales. Por ejemplo, qué tipo de marcas no convencionales, las que vos enseñé, vamos a aceptar. Porque evidentemente, si nosotros y las oficinas nacionales aceptamos todos las mismas marcas, con los mismos formatos electrónicos, utilizando las mismas herramientas electrónicas y aplicando también las líneas directrices armonizadas, esto va a garantir al usuario un nivel de armonización superior, va a garantizar mayor seguridad jurídica, mayor previsibilidad. Y con ese reto hemos hablado con las oficinas nacionales, hemos tenido 2 reuniones con todas las oficinas nacionales de los Estados miembros y hemos discutido abiertamente sobre estos temas. ¿Qué marcas vamos a aceptar todos? ¿Qué formatos van a tener? ¿Cómo se va a implementar estas disposiciones que son las mismas tanto en el marco comunitario como en el marco nacional? No es obligatorio hacer esto, es voluntario. Cada país tiene la soberanía de decidir lo que va a transponer de la directiva. Pero este proceso, que es un proceso informal y voluntario, puede traer grandes beneficios para los usuarios y es eso que queremos obtener de este proceso. Así, a finales de este año, en nuestro Consejo de Administración de noviembre, tenemos la intención de presentar al Consejo de Administración un documento común, que llamamos normalmente comunicación conjunta, donde la Oficina Europea y las oficinas de los Estados miembros van a publicitar, informar al mundo mundial de cómo vamos a transponer todas estas leyes, qué tipos de marcas vamos a aceptar, qué tipos de procedimientos vamos a implementar. Y esto, tanto cuanto sé, es la primera vez que se ha hecho. Es necesario tener mucho cuidado en estas áreas porque es una competencia nacional donde son los Estados miembros y la Comisión que son competentes, pero todo este proceso de cooperación que hemos podido crear a lo largo de 7 años nos ha permitido crear este foro, esta red entre las oficinas nacionales y la Oficina Europea y nos ha permitido de forma muy abierta, muy transparente, discutir en conjunto cómo lo vamos a hacer. Y mejor, hemos podido llegar a un resultado común. Tenemos un acuerdo sobre los 10 tipos de marcas. Tenemos un acuerdo sobre un conjunto de procedimientos que van a ser iguales en Europa. Y eso es bueno para los usuarios, que tengan que tratar solo con un tipo de procedimiento. Que pueden ir a una oficina nacional, o a 2, o a 3, o a la oficina europea, pero que sean tratados de la misma forma y tengan previsibilidad y seguridad jurídica en sus solicitudes. Esto pienso que es lo más importante. Bueno, en conclusión, pienso que teniendo en cuenta que los objetivos de la reforma serían fomentar la innovación, el crecimiento económico y reducción de costes y de complejidad, mayor rapidez, aumento de previsibilidad y proporcionar una base jurídica clara y garantizar una fuente sostenible de financiación para la cooperación con las oficinas nacionales, pienso que, en mi opinión, la reforma ha alcanzado sus objetivos en términos generales. Ha sido la primera vez que se ha revisado de forma profunda y comprensiva todo el sistema. Es una reforma bastante, digamos, grande, que tiene un impacto bastante grande ahora en los primeros momentos de su implementación, pero pienso que generará beneficios claros para los usuarios en términos de mayor accesibilidad al sistema de marcas en Europa, no solo en la Unión Europea, en Europa, mayor calidad, mayor rapidez, y pienso que también prepara, de hecho, la Oficina Europea, no solo por el cambio de nombre para Oficina de Propiedad Intelectual en Europea, pero la prepara, de hecho, de dentro para afuera, para poder recibir más competencias en el futuro, en el marco de la propiedad intelectual en Europa, como sean, excluyendo evidentemente la competencia sobre la patente, que es una competencia de la Organización Europea de Patentes, competencias, por ejemplo, en la área de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen o de otros derechos de propiedad intelectual. Esto pienso que de hecho ha dotado la oficina
la ha modernizado de los instrumentos necesarios para poder afrontar esos retos en el pasado. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta que yo pueda o saiba contestar, estoy a vuestra disposición. Paramos un poquito. Paramos un poquito y luego hacemos. ¿Sí? Gracias, Joao, por tu exposición. Si os parece, paramos 15 minutitos, 20, a la 1 estamos aquí y hacemos la mesa redonda, ¿de acuerdo?